Ok. Buenas noches, amigas, amigos, amigues de la Indómita. Hoy vamos a hablar de un tema que está causando mucho revuelo. Es un decreto supremo, a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud. Se evidencia, finalmente, creo que si no hubiera de repente las normas legales, nadie se hubiese enterado, que el Ministerio de Salud a través de unas normas técnicas bastante desfasadas que incorpora y que trata de actualizar, considera, aunque la diversidad sexual, por ejemplo, la transgeneridad, ¿no? Transexuales, travestis, aún son enfermos mentales, tienen trastornos mentales. Y claramente lo dice como problemas de salud también. Entonces, estamos hablando de una situación de discriminación absoluta en el sistema de salud. Ya sabemos que en el Perú, en todos los sistemas, el sistema de justicia, el sistema de salud, en sí es transfóbico, ¿no? No se ha aprobado hasta ahora una ley de identidad de género. Tenemos un Congreso antiderechos, un gobierno también, un régimen antiderechos autoritario, ¿no? Y es difícil pensar que en el discurso del Ministerio de Salud, que indica que tratan de hacer lo mejor posible y que no están discriminando a nadie, pues es difícil creerles cuando no hay leyes, no hay avances en, pues, para la diversidad sexual o las disidencias sexuales, ¿no? Pero vamos a ver todos estos días, al menos toda esta semana, ha habido muchos pronunciamientos de organizaciones y colectivas LGTBIQ+, rechazando este decreto supremo, pidiendo su derogación, y en las últimas horas, hasta hace poco, hace menos de media hora, ha culminado una reunión en el propio Ministerio de Salud con diferentes voceras de organizaciones y colectivas LGTBIQ+. ¿Qué ha pasado en esta reunión? Además, de repente, Gaela, de repente tú nos puedes contar más o menos qué es lo que ha pasado aquí en esta reunión con el MINSA. Imainaya Ninaykunas, Suraykunas, Guarnicunas, Imainaya Amanda, Imainaya Adriana, Imainaya Yoa, Imainaya quienes nos escuchan, ¿qué tal hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, amigas, amigos? Mi nombre es Gaela, yo soy una joven transandina y hoy estoy especialmente indignada. No solo porque el Ministerio de Salud ha sacado una norma que patologiza las identidades trans, sino que además ¿no? Ha convocado a las organizaciones LGTBI, ¿no? Para una reunión informativa acerca de esta norma transfóbica. Y nos ha convocado con una agenda oculta, ¿no? Nos ha mentido. O sea, primero patologiza nuestras identidades, ¿no? Y después de haber patologizado nuestras identidades, nos miente. Y eso ha generado una indignación porque desde el Ministerio de Salud, en la reunión que han tenido el día de hoy, han expresado que no van a derogar ese decreto transfóbico, ¿no? Un decreto que en la práctica colisiona con los derechos de las personas LGTBI, que ataca directamente a las lesbianas, a los homosexuales, a las bisexuales, a las personas trans, no binarias, ¿no? Y me parece, Amanda, sumamente necesario, ¿no? Evidenciar, ¿no? Que desde las colectivas hemos generado una coordinación nacional, estamos convocando a una movilización el día de mañana, ¿no? Y el MINSA tuvo hoy la oportunidad para expresar gestos políticos con la ciudadanía, con la población LGTBI, pero en lugar de escucharnos, ha reivindicado su transfobia estatal, porque lo que está haciendo el ministro no lo hace a título individual, es una institución del Estado quien está cometiendo este acto de discriminación y de transfobia.
Ujú. Gaela, ¿y en algún momento de la reunión se sabe si ha habido alguna propuesta del Ministerio de Salud, por lo menos por hacer alguna modificación o por escuchar al menos cuál es la situación de las personas trans en el Perú o de las personas LGTBIQ? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las violencias que viven? Mira, el Ministerio de Salud, con la firma de la asesina Dina Boluarte, emite este decreto en un contexto de violación de derechos humanos. Hay una política en el país de pisotear derechos humanos, de vulnerar nuestras vidas, ¿no? Y en ese contexto sale este decreto. Y este decreto ha producido mucho rechazo, no solamente de la población LGTBI, sino de distintos movimientos sociales, tanto en Perú como en diversas partes del mundo. Hay pronunciamientos de organizaciones internacionales, ¿no? De espacios que defienden derechos humanos. Y frente a esto, el Ministerio de Salud ha sacado un comunicado. Y en ese comunicado, entre otras cosas, afirma su respeto a las orientaciones sexuales y a las identidades de género. Sin embargo, ese comunicado no tiene carácter legal, como sí tiene el decreto 009-2024-SA, con el que se patologiza las identidades trans. Y me parece importante poner esto sobre la mesa, Amanda, porque ellos, por un lado, sacan un decreto patologizante y por otro lado, sacan un comunicado en el que supuestamente respetan nuestros derechos, pero no existe una política de salud específica para las lesbianas. No existe una política específica de salud para los homosexuales. No existe una política específica de salud para las personas trans ni para quienes componemos o somos parte de la población de la diversidad sexual y de género. No, en este país no existe una ley integral trans, no existe una ley de identidad de género, ¿no? Las personas trans nos enfrentamos a situaciones de discriminación y de violencia, por eso no podemos aceptar que este tipo de medidas transfóbicas vengan desde el Estado, ¿no? Eso hace que esto sea justamente algo que despierte nuestras alarmas. Por eso estamos convocando a un plantón el día de mañana, viernes 17 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, afuera de ese Ministerio de Salud transfóbico, que hoy nos citó para una reunión informativa y que en medio de la reunión pretendía conformar una mesa de diálogo. Yo no sé ustedes, compañeras, pero es de lo más descabellado, ¿no? Mentirle a la gente y no decirles desde el inicio, queremos formar una mesa de diálogo porque eso nos hubiera permitido a nosotros, a nosotras y a nosotres poder discutir sobre eso y saber si aceptamos o no eso, si estamos de acuerdo o no con eso y quiénes nos representan, ¿no? Pero lo único que se ha demostrado el día de hoy con esta reunión es que primero el Ministerio de Salud, en lugar de poder escuchar a las poblaciones, a las organizaciones LGTBI, ¿no? Persiste en su ánimo transfóbico, en su ánimo de pisotear los derechos LGTBI. Y en lugar de aprovechar este momento para hablar de manera seria sobre la salud de las personas LGTBI, pretende pisotearnos, ¿no? Está ignorando que somos seres humanos y que merecemos una vida digna. Y no vamos a tener una vida digna mientras no haya políticas públicas de salud integral, que es lo que reclamamos. Gracias, Gaela. Voy a pasar por Adriana. Adriana Fernández es psicóloga, feminista. Adriana, el Ministerio de Salud, por ejemplo, se basa en una norma, en que hay que actualizar una norma técnica y por eso esta clasificación internacional de enfermedades, pero una norma técnica puede ser una justificación para que se siga patologizando, para que se siga llamando enfermas a
a las personas LGTBIQ+. Bueno, primero, buenas noches Amanda, Gaela, Joana. Buenas noches también a todas las personas que nos están escuchando. Definitivamente tenemos que leer este decreto supremo en el contexto político actual, ¿no? Ustedes ya lo han mencionado, ¿no? Estamos viviendo en el Perú un gobierno violador de derechos humanos, ¿no? Que en realidad funciona como un régimen autoritario y además ahí es importante recordar que este decreto supremo es supremo, ¿no? O sea, no es decreto ministerial, o sea, es un decreto supremo que ha tenido que pasar por la revisión de otros ministerios y finalmente ha sido avalado con la firma de la presidenta, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tiene el visto bueno de todo el Ejecutivo y no solo del MINSA, ¿no? Entonces, esta postura que bien Gaela ha descrito, ¿no? Como de un gobierno transfóbico, no se le puede adjudicar solamente al MINSA, ¿no? El decreto supremo nos habla de que todo el Ejecutivo ha puesto su visto bueno en este decreto supremo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, están dando un discurso, ¿no? De que esta es una norma que, como lo que ellos hacen, viola derechos humanos, ¿no? Que además se encuentra desfasada, ¿no? Que es estigmatizante y que no se adecúa a la normatividad vigente planteada por la OMS, ¿no? Una norma técnica no puede violar derechos, ¿no? No puede violar derechos. Y aquí se está violando el derecho a la salud integral, ¿no? Estigmatizando y patologizando a una parte muy importante de nuestra población, que es la comunidad LGTBIQ+, especialmente a las personas trans, ¿no? Que en realidad desde el 2022 la OMS ha sacado una clasificación internacional de enfermedades por sus siglas CIE, es el famoso CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, que actualmente está en la versión número 11, ¿no? Entonces, ha habido una versión 1, 2, 3, 4, tenemos la versión 11, ¿por qué? Porque esa clasificación de enfermedades se actualiza a la luz de investigaciones, se actualiza a la luz de los nuevos hallazgos que se dan en el ámbito académico, en el ámbito médico, y en ese CIE 11, el transexualismo, el transvestismo de rol sexual, la orientación sexual egodistónica y todos esos diagnósticos que están listados en el decreto supremo ya no están dentro del capítulo de trastornos mentales. Están dentro de un capítulo que se llama Condiciones para la Salud Sexual, ¿no? Y esto nos habla de que hay una postura internacional, una postura mundial de entender a la diversidad sexual fuera de lo que es la enfermedad mental, ¿no? Y es importante esto porque el discurso médico es uno de los discursos que tiene mayor legitimidad para las personas, ¿no? Pero también es un discurso que legitima leyes, que legitima políticas públicas, ¿no? Y que también hace que dentro del imaginario social se pueda malentender que las personas trans, lesbianas, bisexuales, pues tienen algún tipo de enfermedad mental cuando eso, como te digo, desde el 2022, estamos 2024, eso es algo que ya se ha visto que no es así, ¿no? Entonces, yo creo que se debe partir de que ninguna norma técnica, ningún decreto supremo puede violar derechos humanos de ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas peruanos, ¿no? Que más bien el Estado tendría que asegurarles el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Y finalmente podemos entender este decreto supremo como más bien una voluntad política del gobierno de seguir patologizando a las personas trans, saltándose estándares internacionales que además tiene la obligación de cumplir, ¿no? O sea, el Perú está obligado a cumplir el estándar internacional de la OMS porque somos un país miembro, ¿no? De la ONU. Entonces, en verdad, está cayendo en irregularidades a diferentes niveles, Amanda.
Gracias, Adriana. Después vuelvo en otra ronda para preguntarte algunas cosas, porque siempre cuando hablamos de salud, y sobre todo de salud mental, que han sido creo que para las personas LGTBIQ siempre ha sido un tema de mucho temor, ¿no? Porque históricamente también la violencia que se ha vivido y que se sigue viviendo todavía tiene que ver con el temor de pasar siempre por o una terapia de conversión o pastillas o pues una tortura también psicológica, ¿no? Física muchas veces, ¿no? Y que tiene que ver también con con cómo la medicina ha ido viendo a las personas diferentes, digamos, como algo que está mal en la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, muchas personas con esta postura del Estado, como dices, puede también pensar que está bien, todo está bien porque sí, pues son enfermos mentales, ¿no? Algo está mal en ellos. Y eso puede acarrear una serie de violencias también, ¿no? Mucho más en un estado represivo y autoritario como el que tenemos ahora, ¿no? Adriana, Johanna es presidenta de la Brigada Arcoiris, Briaris en Tacna, también es psicóloga, es activista LGTBIQ+. Y Johanna, cuéntanos un poco cómo han vivido ustedes este decreto supremo, ¿no? Y no sé, ataque a las existencias finalmente de las disidencias sexuales, porque siempre también hablamos mucho de Lima, pero en regiones hay, o sea, si hay un poquito en Lima de algo de salud, en regiones hay menos que nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo está la situación allá y qué están haciendo ustedes también a raíz de lo de este decreto supremo, esta postura de homolesbobitransfóbica del Estado? Bueno, gracias Amanda. Hola con todas, todes y todos. Y como ya me indicó Amanda, mi nombre es Johanna Vázquez. Y bueno, o sea, desde la parte de región sur de Tacna, nos enteramos el día sábado que empezó este decreto, lastimosamente, que ya se realizó. Y básicamente nosotros desde Tacna nos hemos juntado, tenemos un grupo regional de Tacna donde siempre pasamos información, pasamos quizás algunas actividades que nosotros hacemos. Actualmente en Tacna somos dos colectivas, tanto Briaris como la comunidad Arcoiris Tacna, ¿no? Y gracias a esto es que sí nos hemos armado, nos hemos unido, tenemos bastantes activistas, voluntarios también dentro de cada colectiva y ha sido muy difícil poder enfrentar esto. Sucede también de que nosotros a nivel regional Tacna estamos incentivando, estamos tratando de hacer incidencia política a través de una ordenanza regional, a través del Consejo Regional de Tacna. Entonces, esto es algo que lo estamos llevando desde el año pasado en diciembre y lo menciono ahora porque cuando ya se empezó a hacer más viral o se empezó a visualizar, ¿no?, esta incidencia política, lastimosamente nuestra región de Tacna es una región muy conservadora, es una región que quizás no valida mucho a la población LGTBIQ+, y cuando se hizo esta visibilidad, ¿no?, a través de los medios de prensa o en redes, siempre los comentarios han sido muy negativos, siempre patologizándonos como enfermos mentales y otras cosas más, ¿no? Entonces, siento que esto, y creo que no solo es sentir, sino es algo que se va a visualizar, es que simplemente va a limitar a que esta incluso ordenanza regional que estamos queriendo que simplemente ya este año pueda ser catalogada como una patologización para nosotros, nosotras. Entonces, es muy triste porque estamos tratando desde nuestros pequeños espacios como regiones incentivar ese tipo de situaciones, incidencias, y al pasar lo que estás generando ahora es solo una barrera a poder implementar algo que es viable para todos o todas o todes, ¿no? Y fuera de eso es triste porque si es que supongamos el MINSA no quiere aprobar o quiere implementar o incrementar este plan esencial de aseguramiento de salud, como son las PEAs, es contraproducente porque para hacer esto también deberíamos actualizar la parte legislativa, como mencionó mi compañera Adriana y también Gaela, porque no puede decirte en contra de algo que ya mundialmente, internacionalmente ya está ejecutándose, ¿no? Ahora, es también importante que en este tipo de espacios, que nosotros ya como activistas estamos a nivel nacional, que la verdad me parece increíble
que podamos articular no solo Lima, sino otras regiones, norte, sur, etcétera, para que podamos hacer algo muy bacán, muy fuerte, y que en Perú realmente, sí, quizás somos uno de los países estamos en pasitos muy pequeños, a diferencia de Latinoamérica, que ya sea la unión civil, el matrimonio igualitario, la adopción y otras cosas más, incluso el poder tener una identidad en la población trans, que por cierto siento mucha afinidad, mucha empatía, porque son la población más vulnerable dentro de nuestra diversidad y son las que más actualmente con este decreto supremo están teniendo limitaciones en temas legales, en temas de salud mental, en temas en familia, en el colegio, etcétera. O sea, es una limitación total. Pero siento que para poder hacer este tipo de cosas también se tiene que incrementar ya la CI-11, que es importante, y sobre todo los profesionales de la salud mental, ¿no? O sea, desde acá pedir, ¿no?, de que incluso el Colegio de Psicólogos a nivel nacional se pueda articular. Particularmente yo he tenido un contacto ya con el decano de psicólogos de Tacna, y al menos es interesante que desde su postura, quizás que es muy neutral, porque es parte de su entidad o su colegio de psicólogos, es importante también de que ellos, de cierta manera, también nos pasan los flyers, nos comparten, y es algo que al menos desde Tacna tenemos un acercamiento con el Colegio de Psicólogos, que quizás no es al 100% tan viable, tan visible, pero sí que nos brinde esos pequeños espacios donde sí hay profesionales de la salud mental, donde se puedan participar o puedan darse cuenta que acá en Tacna sí estamos moviéndonos, y me imagino que a nivel nacional también lo están haciendo, como se puede visualizar en este grupo que estamos nosotras 4. Gracias, Giovanna. Gaela, ¿cuál crees tú que puede ser la solución, digamos, a esta transfobia estatal que como decía también Adriana, no es solo el MINSA, es todo el aparato estatal, digamos, ¿no? Es una postura, digamos, de este régimen actual, ¿no? Que además casi siempre suele sacar normas o leyes justo cuando se acerca una fecha importante, ya sea para las mujeres o para las disidencias sexuales, ¿no? Porque justo estábamos entrando, digamos, a la semana del 17 de mayo, ¿no? Con crímenes de odio y todo esto, y justo viene este decreto, ¿no? Como para tirar una cachetada literal a toda la disidencia sexual. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la medida en todo caso? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Yo creo que lo principal, Amanda, es organizarnos, ¿no? Fortalecer la coalición, ¿no?, que estamos construyendo. La coordinación nacional va a ser clave para exigir primero la derogación de este decreto supremo, ¿no?, transfóbico, lesbofóbico, ¿no?, bifóbico, homofóbico, ¿no? Pero además de derogar esta norma, necesitamos, por un lado, la implementación, ¿no?, de la CIE-11, que no es más que un documento que clasifica internacionalmente las enfermedades, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que está tratando de hacer este gobierno asesino es hacernos retroceder a la Edad Media. Como ya lo ha dicho Adriana, hace varias décadas, ¿no?, las identidades de género y las orientaciones sexuales han salido de las listas, ¿no?, de enfermedades. Sin embargo, este gobierno pretende, ¿no?, utilizar un documento desfasado para tratar de patologizar nuestras vidas, ¿no? Y yo no creo que esto sea casualidad. A mí me queda claro que hay una política de exterminio, hay una política de asesinato, hay una política de pobreza. Lo hemos visto con el informe del INEI, ¿no? Pero así como hay un gobierno asesino, también hay una sociedad civil que se está organizando. Hay activistas en distintas partes del país que no vamos a permitir que nos arrebaten nuestros derechos, que vamos a pelear en las calles por el goce pleno de nuestros derechos. Nos merecemos una salud integral y vamos a pelear por ello, ¿no?
Además, somos conscientes de que, como tú decías, Amanda, estos atropellos no son solamente las personas LGTBI, ¿no? Así como el Ejecutivo ha sacado este decreto supremo, el Congreso ha borrado la paridad, ¿no? Ha pisoteado los derechos de las mujeres, ha pisoteado los derechos de los trabajadores, se ha mantenido en silencio frente a los más de 50 asesinatos a hermanos y hermanas, principalmente del sur, durante las movilizaciones. Sabemos que hay un escenario adverso, y por eso decía inicialmente que lo principal es organizarnos para enfrentar este momento duro, ¿no? Solo la organización, solo la lucha nos va a permitir poder conseguir, primero, la derogatoria, ¿no? Segundo, la implementación de CIE 11, y tercero, la pelea por el goce pleno de nuestros derechos, porque el decreto 009-2024 SA, que patologiza las identidades trans y que pisotea los derechos de las personas LGTBI, son uno de los tantos obstáculos a los que nos enfrentamos las personas LGTBI para el goce pleno de nuestros derechos, ¿no? Las personas LGTBI necesitamos una ley de identidad de género, una educación en igualdad para derribar los prejuicios, el estigma y el machismo, que muchas veces es el caldo de cultivo de los prejuicios hacia las personas LGTBI. Necesitamos, ¿no?, la garantía de poder acceder a empleos dignos, la garantía de poder acceder a educación universitaria, a institutos tecnológicos, a una primaria y secundaria libre de bullying homofóbico. Hay una serie de demandas que están aún pendientes, ¿no? Por eso yo, al igual que Joana, estoy muy contenta de que, a pesar del escenario adverso, nos hayamos juntado para poder hacer un pronunciamiento, para discutir qué vamos a hacer en adelante, para organizar este plantón. Este plantón no sale de una, de dos o de tres personas. Es convocado por más de 100 organizaciones, y no son organizaciones solamente de Lima, son organizaciones de distintas partes del país, del norte, del sur, del centro, ¿no? Porque esto no afecta solamente a los LGTBI de Lima, afecta a todas las personas LGTBI, a nuestras familias, sobre todo a las maricas pobres, a las lesbianas que están en situación de precariedad de los barrios, de las comunidades campesinas, a las travestis de escasos recursos económicos, esas que no pueden acceder a una educación de calidad, que no pueden acceder a un servicio de salud de calidad. Por eso me parece importante, ¿no?, reflexionar sobre esto, Amanda, porque no se trata de un capricho, ¿no? Se trata de la exigencia de un derecho, ¿no? La patologización no es algo más en nuestras vidas, es probablemente la causa de suicidios en muchas personas LGTBI, porque lo que provoca la patologización, ¿no?, es legitimar discursos de odio hacia las personas LGTBI, discursos como los del pastor Santana, que usaba su púlpito para decir: si ven a Dios lesbianas, mátenlas a las dos, ¿no? Y esto provoca desde burlas hasta terapias de reconversión, ¿no? Muchas veces esto acaba en suicidios, y la lucha que tenemos el día de mañana en el plantón no es por comodidad, es por defender nuestras vidas, es por cuidar nuestro país, porque esto no solamente afecta a las travestis, a las lesbianas, a las bisexuales, a las no binarias o a los gays. Esto afecta a nuestras familias, esto afecta a nuestras comunidades, esto nos afecta como país, y tenemos que responder como país frente a este régimen asesino y transfóbico que pretende pisotear nuestros derechos. Nuevamente convoco al plantón de mañana, ¿no?, viernes 17 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, afuera de el MINSA en Lima y en distintas direcciones de salud en diferentes regiones del país. Gracias, Gaela. Adriana, justo a lo que dice Gaela, ¿no?, las afectaciones, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las afectaciones si ya las personas LGTBIQ+ viven con muchas afectaciones de violencia, de la sociedad, de todo lo que la sociedad las violenta? Encima, ¿cómo se puede vivir y cuáles son las afectaciones de una transfobia que viene del propio Estado? Es decir, de una transfobia institucional, de una transfobia gubernamental, ¿no?
Claro. Sí, bueno, es súper duro porque lo que crea esta medida, o sea, esta medida del gobierno, es un marco legal para el reforzamiento del estigma, ¿no? Asociado a la diversidad sexual. Y esto, o sea, trae mayores posibilidades de vulnerar los derechos de las personas trans y de las personas de la comunidad LGTBIQ en su conjunto, ¿no? De hecho, acrecienta el riesgo de vivir situaciones de discriminación, exclusión, como ya lo ha mencionado Gaela. Incluso puede aumentar la probabilidad de que se lleven a cabo los crímenes de odio, ¿no? Como ha ocurrido hace poco en Argentina, ¿no? Con estas compas lesbianas, 4 mujeres lesbianas, que una persona les lanzó una bomba molotov y 3 de ellas ya murieron quemadas, ¿no? Y ahí también se está discutiendo cómo el gobierno de Milei, de ultraderecha, de ultraderecha y antiderechos, de alguna manera simbólica, porque el Estado es quien nos regula, ¿no? O sea, el Estado es quien supuestamente nos debería cuidar, pero también genera las normas de cómo podemos convivir como sociedad, ¿no? Entonces, si el Estado avala que las personas LGBT pues somos patología, o sea, tenemos algún tipo de enfermedad mental, está avalando también que sobre ese discurso se generen violencias que pueden terminar en la muerte, ¿no? O sea, Gaela ha enfatizado mucho el suicidio, ¿no? O sea, cómo estos discursos pueden afectar a una persona que le dicen que no está bien, que es inadecuada, que es enferma, ¿no? Entonces eso te lleva a depresiones que pueden terminar en suicidio, pero por otro lado también avala en la sociedad en general que te puedan matar incendiándote, ¿no? Entonces es sumamente grave, ¿no? Y además también es un marco legal que avala las terapias de conversión reconocidas como prácticas de tortura, ¿no? O sea, si nosotros, nosotros dejamos que este decreto supremo persista en el tiempo, muchas personas que son parte del gremio de la psicología, de la psiquiatría, que pueden tener cercanía a este tipo de discursos van a estar avaladas para trabajar la salud mental de las personas desde esta mirada, desde esta postura, ¿no? Entonces, justamente sí. Ahí quiero hacer hincapié y preguntarte, porque, digamos, la homosexualidad dejó de ser enfermedad desde hace 34 años. No es mucho tiempo, no estamos hablando de siglos que fue. Y la transgeneridad desde el 2018, reciente también, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado, cuánto ha podido también cambiar la psicología, ¿no? Desde esa mirada que me imagino solo antes de esto fue mucho más violenta, ¿no? Porque lo primero a lo que recurre una persona cuando se entera que alguien es LGTBIQ, o sea, cuando es gay, lesbiana, trans, es vamos al psiquiatra, ¿no? O vamos al psicólogo. Entonces, ¿cuánto realmente ha cambiado también y finalmente termina siendo más negativo, finalmente? Así es, Amanda. De hecho, lo que sí hay que reconocer es que los cambios más importantes y las presiones más importantes siempre han venido del activismo, ¿no? De las personas activistas que a su vez también son psicólogas o son psiquiatras o son académicos y generan, digamos, un cuerpo teórico que incrementa y enriquece lo que ya la disciplina tiene, ¿no? De hecho, en la psicología y yo como psicóloga siempre lo digo y lo digo a los estudiantes también en la Universidad Católica, tenemos una deuda ética y una deuda moral, ¿no? Con toda la comunidad LGTB, ¿no? Porque sabemos hoy, o sea, y está avalado, digamos, por el discurso médico que no hay patología, pero, digamos,
todavía los cambios que se necesitan creo que se están dando a pasos todavía muy pocos, ¿no? Aunque hay muchas ramas de la psicoterapia y la psicología. De hecho, en la psicología por lo menos hay ya la psicología afirmativa, LGTBI, ¿no? Y, y muchas personas del gremio se están eh, adhiriendo a esa manera de ver la psicología. Todavía hay gente que no lo hace, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubiera un decreto supremo que esté actualizado con el CIE 11 y que haya, digamos, una norma legal, un marco legal que limita, digamos, el ejercicio de la carrera, de la disciplina, hacia la despatologización, que es lo que actualmente se considera, también obliga, ¿no? Obliga a las disciplinas a actualizarse, ¿no? Entonces, además por eso es sumamente importante que este decreto supremo se derogue, ¿no? Ok, Adriana. Johanna, ¿cuál es la situación de las personas trans, por ejemplo, en Tacna? ¿Y cuánto también de este discurso de odio, que finalmente también es del Estado, discurso de odio, ¿no? O un discurso de invisibilizar, también silencioso, que también abona a la violencia? ¿Cuál es la situación que se está viviendo también y qué acciones también están haciendo ustedes? Bien, respecto en Tacna, recién, bueno, no recién, pero ya poquito a poco estamos teniendo bastantes activistas, voluntarios transfems y transmas, en el sentido de poder articular, de poder hacer incidencias políticas. Quizás en un par de hace, quizás 2 años, 3, 4 años, era un poco difícil poder quizás tener este tipo de diversidad. Te hablo desde Briaris, desde el año pasado siempre queríamos que nuestra diversidad sea amplia, global, ¿no? Y recién este año, particularmente lo hablo por Briaris, tenemos ya a un compañero que también es activista, que es trans, masculino, y es muy importante, es muy fuerte todo lo que pasan, conllevan y conviven constantemente y diariamente, ¿no? Actualmente en Tacna sí no se ha hecho una noticia fuerte, no se ha hecho quizás algún tipo de incidencia como estamos haciendo ahora, porque te hablo de hace como 3 o 4 años, sucedió algo en épocas justo festivas de Halloween, donde sí hubo un acontecimiento de vulneración, de discriminación, de transfobia hacia un grupo de personas transmasculinos, y dentro de ellos había un fallecimiento de una persona. Lastimosamente no es algo que visualmente se ha hecho conocido en Tacna por bastante miedo, ¿no? De la familia, de las personas que han sido atacadas en este caso, y que es triste, es lastimoso que quizás estas personas que eran agresores eran personas que tenían familia, su familia, diré, tenían un poder acá en nuestra ciudad de Tacna. Entonces, en ese aspecto, aún Tacna tiene bastantes limitaciones, más aún con la población trans, que como ya lo mencioné y lo mencionaron mis compañeras y compañeros, es muy fuerte la vulneración que tiene, y como dijo Gaela, y es muy importante, la vulneración más otra vulneración que pueda llevar, porque eso es más limitante y es más frustrante en sus espacios que cada persona pueda llegar a tener. Ahora, nosotros sí estamos haciendo diferentes actividades, diferentes incidencias, como ya lo mencioné en la ordenanza, que esperamos que con esto, que ya se veía solo en noticias, una limitación de nuestra población tan niña, esto quizás no nos genere algún tipo de rechazo más el que tenemos. Incluso en esta mesa de consejeros regionales no exista quizás algunas personas que puedan sacar esto y digan, no se puede hacer tal ordenanza regional porque existe un decreto legislativo donde dice que no se puede. Entonces, todo lo que hemos hecho desde diciembre, que ya estamos, si no me equivoco, claro, principios porque de si son diciembre. enfermas, ¿para qué habría una ordenanza si son enfermas? Está mal, ¿no? Exacto, exacto. Y es una lucha porque hablando de Tacna, nosotros tenemos una consejera regional que es de nuestra diversidad. Entonces, es ella la que está incentivando, está motivando esto, y es también para ella difícil porque ella también está en un espacio político, y al tener este tipo de órdenes como que
también limita su trabajo y me imagino que también lo limitará como persona, ¿no? Poder generar esto. Ahora, yo te hablo de Briaris. Desde el año pasado nosotros hemos tenido, como ya lo mencioné, un acercamiento con el Colegio de Psicólogos acá en Tacna. Y lo que desde el año pasado al menos hemos implementado una vez y esperamos hacerlo este año, y también por las actividades que sabemos por la marcha, a veces se limita mucho a hacer este tipo de cosas, es que nosotros, y es algo que como mencionó mi compañera Adriana, y yo lo comparto también desde mi punto de vista, es que sí, podría existir la CIE 11 y podrán existir un poquito, quizás en próximos años, muchos avances, ¿no? Científicos en tema de la salud mental, pero es muy importante que las personas, o sea, en este caso profesionales de la salud en general, o sobre todo mental, tengan la capacidad cognitiva de poder darse cuenta y diferenciar en qué es patologizante y qué no es patologizante. O sea, quiere decir esto, que tenemos que nosotros, como mencionaron acá, como activistas, como voluntarios o como personas desde nuestros espacios, poder sensibilizar, poder generar incidencias en estos profesionales, porque al final y al cabo son personas que queramos o no, nos van a poner en una categorización, quieran o no, y también nos van a ayudar en beneficio, o quizás todo lo contrario. Entonces, desde nuestro espacio de Briaris, nosotros, al menos desde el año pasado, hemos tenido quizás la oportunidad como un piloto de poder hacer talleres de sensibilización a profesionales de la salud mental. Y esto ha sido gracias a un cierto comunicación que tenemos viable con el Colegio de Psicólogos en Tacna. Y ha sido grato que el año pasado, si no me equivoco, entre agosto y octubre sucedió, pudimos tener a profesionales de la salud mental colegiados en últimos ciclos, quizás ya bachilleres, etcétera, para que puedan conocer la realidad de la población LGTBQ+, y sobre todo cómo tratarlos en sus espacios, ya sea en la salud mental, ya sea en el tema educativo, ya sea en otro tipo de situaciones, porque la psicología es tan amplia que es muy importante saber cómo tratar a una persona, saber su identidad, saber la orientación, saber la expresión de género, y todo eso, en cierta manera, tratamos, al menos desde Tacna, poder hacerlo con este tipo de profesionales de la salud mental, y de cierta manera, al final, cuando hicimos el taller, buscamos también desde Tacna personas que han pasado terapias de conversión. Yo me incluyo, en un colegio católico, donde mi psicóloga me decía que yo estaba siendo pecadora y satanizándome con todas esas cosas, y es triste. Entonces, para mostrar lo que pasé cuando estaba en el colegio, y muchas personas acá en Tacna, fue un tipo de sensibilización para esos profesionales de la salud mental, para darse cuenta, hey, hay muchas cosas que pasan en otras poblaciones y quizás nosotros no nos damos cuenta. Y de cierta manera esto se vuelve una cadena, porque quizás esas personas que acudieron a estos profesionales, puedan quizás en sus espacios como profesionales indicar que este tipo de actos que están pasando propiamente como personas profesionales no son viables y no son adecuadas. Entonces creo yo también que es muy importante que nosotros sensibilicemos, aunque no deberíamos hacerlo porque ya como ellos profesionales deberían hacerlo, tratar de poquito a poco. Sé que esto va a ser una cosa muy ardua en mucho tiempo, porque al final y al cabo lo que hacemos actualmente quizás no va a ser para nosotros o nosotras, va a ser para nuestras generaciones que están atrás, ser generaciones de niños, niñas, adolescentes que están en ese proceso, y quizás tarde o temprano todo lo que hacemos actualmente ahora pueda tener frutos favorables, ¿no? Uh-huh. Dime, ¿ya están programadas acciones en Tacna para mañana? Sí, para mañana tenemos dos. Tenemos uno a las 3 p.m. en el frente de la prefectura, para los que son de Tacna, es en la calle Arica, justo por la Universidad Nacional Jorge Bassa de Groma. Y también vamos a hacer otro a las 6 de la tarde en nuestro arco, que es muy conocido en Tacna, donde está en el centro y muchas personas van a poder asistir. Briaris tenemos una batuca que recién está iniciando y vamos a tratar de hacer un tipo de incidencia a través de los instrumentos. Uh-huh. Para terminar esta ronda, y bueno, ya porque nos gana el tiempo también, Gaela, en el pronunciamiento que se ha lanzado desde diversas organizaciones, se hace énfasis en una exigencia, que es una ley que prohíba los esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad y expresión de género, que le llaman ECOSIEG. ¿Qué son estas ECOSIEG? ¿Qué son estos esfuerzos de cambios de orientación sexual, identidad y expresión de género? Y si basta con eso, ¿qué otras normas o leyes crees tú que deberían complementarse o que deberían existir en el Perú? Bueno, Perú es uno de los países más atrasados en materia de igualdad o en materia de reconocimiento de derechos hacia las personas de la diversidad sexual y de género.
Argentina era uno de los países que estaba adelante con el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Ahí no solamente había, o no solamente hay una ley de identidad de género, sino había un cupo laboral trans, una ley integral de salud para personas trans y una serie de mecanismos, normas, leyes y políticas públicas para proteger la vida de las personas LGTBI, ¿no? Además del matrimonio igualitario, había otras normas más. En Perú, salvo la norma técnica de atención en salud para mujeres trans, no hay políticas públicas de reconocimiento y de afirmación para las personas LGTBI, ¿no? Y aquí quiero hacer una pausa porque cuando hablamos sobre derechos de las personas LGTBI, hay mucha gente que lee o percibe esto como privilegios o como algo accesorio o como caprichos, ¿no? Y no se tratan de caprichos o de privilegios, sino más bien de normas, políticas públicas y leyes que ayuden a tener un piso parejo, ¿no? Porque en la práctica, ¿no? Este modelo económico neoliberal, este sistema capitalista, extractivista, patriarcal y este gobierno asesino afecta a todos los peruanos y a las peruanas, pero no nos afecta de manera homogénea, ¿no? Hay una afectación diferenciada. Hay quienes tenemos menos acceso a educación, hay quienes tenemos limitaciones serias para poder acceder a salud, para poder acceder a un trabajo digno, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de eso es, por ejemplo, ¿no? El acceso a la salud. Las poblaciones LGTBI no necesitamos una política de salud específica por capricho, la necesitamos para poder acceder plenamente a nuestros derechos y porque nuestras necesidades en salud son diferenciadas, ¿no? Y así como las personas LGTBI necesitamos una política en salud específica para personas LGTBI, lo necesitan también otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas indígenas necesitan una política de salud intercultural. Las personas con discapacidad necesitan una política de salud específica. Las lesbianas necesitan una política de salud específica. Y no se trata de capricho. Los transmasculinos necesitan una política de salud específica, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, el Perú no ha sido capaz, ¿no?, de poder brindar, sacar adelante normas, políticas públicas y leyes que garanticen el goce pleno de nuestros derechos. Hemos tenido la desdicha de tener congresos compuestos mayoritariamente por antiderechos o que les han seguido el juego. Hemos tenido ejecutivos que no han acogido, abrazado el firme propósito de defender derechos de todos los peruanos y de las peruanas y que han terminado poniendo por debajo de la alfombra estas cosas, ¿no? Entonces, eso ha ocasionado, ¿no?, que a pesar de que hay un marco internacional, porque a nivel internacional hay un marco legal internacional que le exige al Estado peruano reconocer derechos, ¿no? Ya la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, le ha recomendado al Estado peruano proteger la identidad de género y las orientaciones sexuales, ¿no? Reconocer a nivel legal un camino y una ruta, ¿no?, clara, rápida, gratuita y libre de patologías, ¿no?, para que las personas trans puedan acceder a su cambio de nombre. Sin embargo, al no haber este mecanismo legal específico dentro del país, muchos jueces, Amanda, ¿no?, piden lo que les da la gana, ¿no? Exigen certificados psicológicos, exigen incluso, ¿no?, que nos mutilemos para poder acceder a algo que es nuestro derecho y que no debería estar condicionado a ningún procedimiento quirúrgico ni ningún criterio patologizante, ¿no? Entonces, hay un estudio que ha hecho Demus con otras organizaciones que analiza la diferencia que existe en el trato entre las personas que buscan un cambio de nombre cuando son cis y cuando son trans. Y el estudio, hay un libro que sacado Demus que nos demuestra claramente que en el caso de personas cis, los procesos judiciales demoran mucho menos.
que a las personas cis no se les pide, por ejemplo, un certificado, no se les pide que se mutilen alguna parte de su cuerpo. En cambio, las personas trans demoran demasiado, se dan muchas veces con estándares patologizantes, y lo peor de todo, Amanda, es que este proceso, a pesar de que resulta ser costoso, no solo económicamente, sino también emocionalmente, por todo lo que implica, muchas veces termina siendo denegado, ¿no? Son procesos que duran 10, 15, 20 años, entonces por eso es importante despatologizar los procesos de cambio de nombre, exigir, ¿no?, la derogatoria de este decreto patologizante, exigir la implementación del CIE 11, pero también exigir una salud integral trans y sobre todo el goce pleno de nuestros derechos, ¿no? Exigir educación en igualdad, libre de machismo, libre de bullying homofóbico, lesbofóbico, transfóbico. Exigir en realidad, Amanda, ¿no?, una sociedad que nos proteja, ¿no? O sea, porque no podemos aceptar migajas, ¿no? Hoy día el MINSA, por ejemplo, pretendía al caballazo instalar, ¿no?, una mesa de diálogo. ¿De qué diálogo nos habla el MINSA cuando saca una norma que patologiza nuestras identidades? Y después de sacar esa norma que patologiza nuestras identidades, saca un comunicado lavándose la cara, en lugar de disculparse con las poblaciones afectadas, en lugar de llamarnos, escucharnos y tomar en cuenta lo que nosotros estamos colocando sobre la mesa, pretende burlarse de nosotros, ¿no? Lamentablemente tenemos un gobierno asesino adverso, pero también tenemos fuerza, coraje en distintas partes del país, ¿no? Y por eso hemos construido esta coordinación nacional desde la que estamos convocando a este plantón a las 3 de la tarde del día de mañana frente al MINSA. Gracias, Gaela. Adriana, ¿cuál podría ser la solución o cuál podría ser la forma en que el sistema de salud realmente consigne a las personas trans, por ejemplo, o a las personas LGTBIQ+, o los tratamientos que requieran, ¿no? O el acceso a salud sin, digamos, necesidad de pasar por un diagnóstico de enfermedad? Claro. Amanda, antes de contestarte esa pregunta, estaba buscando un dato que te quería dar para complementar la pregunta que me hiciste hace un rato. Y algo me acordaba, pero ya lo encontré. Estos pasos lentos de los que te hablaba, por ejemplo, se sustentan en que en el 2018, o sea, 2018, hace poquito, ¿no? En el colegio, en el local de Colegio de Psicólogos, se realizó una charla llamada Desarrollo de la Heterosexualidad, ¿no? Que en ese nombre se enmascaraba justamente lo que llamamos las terapias de conversión, ¿no? Entonces, eso ha pasado ahorita, en el 2018, y de nuevo, ¿no? Activistas salimos, firmamos para que el Colegio de Psicólogos se pronuncie frente a esto, ¿no? Y como dice Gaela, siempre hay como pronunciamientos tibios, pasadas de mano, y creo que ya no estamos dispuestos a eso, ¿no? Entonces, la única solución, Amanda, que yo veo, y creo que mis compañeras acá de repente me respaldan, es que se derogue el decreto supremo. Ese decreto supremo se tiene que derogar y el MINSA tiene que actualizar sus acciones de salud al CIE 11, ¿no? El CIE 11, si bien es cierto, ha sido aprobado en el 2022, o sea, estamos en el 2024, y es cierto que hay un periodo que se le da a los países miembros para actualizarse. Creo que debería escuchar la demanda de la ciudadanía, ¿no? Y debería en ese escuchar real acelerar los procesos para actualizarse al CIE 11, ¿no? Adriana, hay una cosita, porque el asesor del Ministerio de Salud, Herbert Cuba, lo que dijo es que ya está en proceso, pero se terminaría de incorporar ese CIE 11 recién en el 2027. Entonces, ¿qué pasa desde ahora hasta el 2027? Exacto. Es que ese es... Sí, dale. O sea, ellos nos quieren hacer creer
que eso va a demorar y que va a tardar tiempo, pero lo que no nos están diciendo es que no les importa avanzar en la implementación. O sea, hay plata para Rolex, hay plata para sobarle la mano a los Waikis, hay plata para actos de corrupción, pero no hay plata para invertir en salud integral, no hay plata para prevenir suicidios y crímenes de odios, no hay plata para atender a vidas de gays, lesbianas, trans, peruanos y peruanas que tienen familia. O sea, eso es inaceptable. Bajo ningún concepto podemos aceptar esta idea de que, ay, estamos patologizando sus identidades por su bien. No, eso es inaceptable. Perdón la interrupción, pero me indigna demasiado, ¿no? Que haya plata para la corrupción, para los roles, para los waikis, y no haya plata para invertir en lo que realmente necesita el Estado, en lo que realmente necesita el pueblo peruano. Así es. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Gaela, ¿no? O sea, es indignante y es violento, además, ¿no? O sea, eso es la imposición de una violencia estructural que lo único que nos deja es seguir reafirmando que a este gobierno no le importa la ciudadanía, ¿no? Que a este gobierno no le importan los derechos de los peruanos y las peruanas y los peruanes, ¿no? Así como han matado en las manifestaciones, así están abriendo una puerta para que posiblemente aumenten las oportunidades concretas, ¿no? De violencia explícita contra la comunidad LGTB, ¿no? Que puede acabar en crímenes de odio, ¿no? Entonces, la única solución, Amanda, que yo veo y que además es la que también refrenda la coordinación nacional de la que habla Gaela, es la derogación de este decreto, ¿no? La actualización al CIE 11, y definitivamente eso va a permitir que las personas trans y las personas que necesiten algún tipo de tratamiento en salud puedan atenderse, pero bajo el rubro de condiciones de la salud sexual, ¿no? Que está, o sea, que es un capítulo que también menciona cómo es que se debe entender a las personas trans, por ejemplo, ¿no? Que ya no se les llama ni siquiera transexuales, se llama incongruencia del rol de género, ¿no? O sea, también ahí ha habido una voluntad política de la OMS de tratar de nombrar de una manera distinta para justamente despegarnos del imaginario social y cultural que liga transexualismo con enfermedad mental como una cosa automática, ¿no? Entonces, en el mundo hay mucha energía, digamos, hacia poder entender que la sexualidad humana es diversa, ¿no? O sea, no es que nosotros, nosotras, nosotres, miembros de la comunidad LGTB seamos los de la diversidad sexual, no. La diversidad sexual es una condición de la sexualidad humana, ¿no? Y lo que ha ocurrido con el modelo biomédico, que es el que rige, digamos, en toda la parte occidental del mundo, es que aquello que sale de los parámetros que el modelo exige, digamos, se patologiza, ¿no? Y se ha entendido que esto ya no puede seguir siendo así, ¿no? Por eso ya no se habla de enfermedad, se habla de condiciones en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad requiere una mirada y una forma de tratar distinta de la condición, ¿no? Entonces, desde justamente mirar la diversidad sexual y en este caso estos diagnósticos anteriores de transexualismo, trastorno de la identidad de género, orientación sexual egodistónica como condiciones de la salud sexual, también la mirada del personal de salud va a ser diferente, ¿no? Sobre todo, pero además también la mirada de la población en general, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única solución, Amanda. Y bueno, obviamente después que se empiece a trabajar en una ley de identidad de género que se apruebe, ¿no? Y que además el MINSA tenga una postura firme, el MINSA, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psiquiatras, el Colegio Médico, frente a, digamos, las nefastas
terapias de conversión que ya son consideradas como acciones de tortura en muchos países, ¿no? Y que sin ir muy lejos acá en Colombia se va a debatir una ley que las va a prohibir dentro de muy poquito, ¿no? Entonces, es por ahí, Amanda. Gracias. Sí, supongo que también mientras se transita a este CIE 11, también podría haber una normativa provisional de poner condición y no enfermedad, ¿no? Pero la cosa es que no hay la voluntad política para hacerlo. Exacto. Podría haber una resolución ministerial, un decreto supremo nuevo, pero no lo quieren hacer en todo caso, ¿no? Porque eso es mucho de la burocracia, lo técnico es mucho de la burocracia realmente, ¿no? Así es. Además, una Amanda, burocracia histórica. O sea, sí. La política tendría que adecuarse a lo que la ciudadanía necesita, a lo que la ciudadanía exige, ¿no? Y los medios los puedes encontrar, ¿no? O sea, si tienes la voluntad política, existe, o sea, el aparato burocrático del Estado te da fórmulas que puedes implementar, transitorias, o sea, y todos esos nombres técnicos que manejan, ¿no? Dentro de la política representativa, pero si no hay voluntad política, estamos regresando al medioevo, ¿no? O sea, como decía Gaela. Joana, ¿tú cómo ves esto? ¿También sientes que no hay una voluntad política, efectivamente, y que de repente hay más que... está recordando que este asesor del Ministerio de Salud también había dicho que no se podía eliminar el decreto porque las aseguradoras privadas lo requerían de esa manera que haya un diagnóstico, ¿no? Y me hace ruido cuando Gaela menciona lo del neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Porque finalmente, o sea, si la empresa privada lo pide, sí, pero si la gente lo pide, no existe, no se puede, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo analizas también, Joana? Y ya vamos para terminar ya. Claro, yo opino totalmente de acuerdo con mis dos compañeros, porque acá lo único que se está visualizando, se está viendo, solo son los intereses propios de cada entidad o cada persona individualmente, ¿no? Y si, por ejemplo, estas empresas privadas solo lo hacen para su beneficio económico, más no por la población, en este caso nuestra población que siempre está vulnerable, siempre está entre lo más vulnerable, siempre la que menos visualizada, la menos visible, por tanto que nos está generando algún tipo de dificultad, ¿no? Y pienso yo que sí, o sea, tiene que esto eliminarse, derogarse, porque de cierta manera esto, si aún nosotros no hacemos ruido, no salimos a las calles, no protestamos, hacemos un tipo de incidencias, ya sea presencial o incluso de manera virtual, lo único que estamos haciendo es también aceptando de cierta manera esto, ¿no? Y es muy importante que mañana, o sea, todas las personas que están en el vivo, todas las personas que puedan ver esto después, o incluso en redes, podamos asistir, darnos un tiempo de poder estar desde nuestras regiones, desde Lima quizás, poder participar de esto. Y si no podemos ir, quizás desde nuestros celulares, nuestras redes sociales, poder empezar a hacer incidencia virtual, porque de esa manera muchas personas también van a conocer, y es muy importante que nosotros también eduquemos a las personas con las que convivimos, las que nos socializamos, de lo que estamos pasando. No necesariamente por ser LGTBQ+, tenemos que saber esto y salir a luchar, al contrario, como población en general, como familias que, como mencionó mi compañera Gaela, pasamos esto, ¿no? Papá, mamá, tutores, hermanos, hermanas, etcétera, hasta quizás nuestras propias parejas, podamos tener este tipo de información, conocimiento. Y de igual forma que si alguien nos puede brindar, si alguien viene y nos empieza a atacar o vulnerar, tener la información siempre clara de que somos personas que estamos en constante conocimiento, constante aprendizaje, y estamos en esa cuestión de poder derogar este tipo de acciones que el propio Estado lastimosamente aún lo sigue ejecutando. Bueno, chicas, chiques, gracias por esta conversación. Nos hemos pasado harto, pero creo que es importante, interesante también que nosotros mismos también podamos entender lo que está pasando, ¿no? Porque también es cierto que cuando hay una cuestión como un decreto supremo, una norma técnica, a veces hay mucha confusión también, ¿no? Si nosotros también entramos también en mucha confusión, claro, y
y toda esta negatividad también del Estado, lo que podría ser una promoción de crímenes de odio, se recoge muy fácilmente en la población general, ¿no? Entonces, les agradezco a todas muchísimo que hayan podido tomarse este tiempo para conversar y seguramente vamos a estar en los plantones mañana, bueno, cada quien en sus regiones y en sus espacios. Y bueno, muchísimas gracias. Mañana es el plantón a las 3 de la tarde en los exteriores del Ministerio de Salud aquí en Lima, en Tacna. Hay 2 lugares, ¿no? ¿Lo dices, Johanna? Sí, mañana en Tacna vamos a tener 2 espacios. Uno va a ser al frente de la prefectura en la calle Arica. Está muy cerca de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman a las 3 de la tarde. Y el otro también va a ser, quizá va a haber más gente, va a ser en el arco parabólico en el Paseo Cívico de Tacna a las 6 p.m. Perfecto, entonces allí estaremos también transmitiendo desde el Indómita y muchas gracias a todas, a todos por seguirnos. Gracias. Gracias. Chao, cuídense, chao. Chao.